compraste mi redención. Tú dejaste tu trono, viniste por mí, sufriste lo oprobio, me amaste hasta el fin. Como dócil cordero, llevado a morir, tu sangre entregaste y por ti puedo vivir. Tú tomaste mi lugar en la cruz y sufriste lo que yo debí sufrir. Tú cargaste con mi culpa, Jesús, y mi vida te la entrego a ti. La salvación. Pude ser perdonado por tu condenación. Hoy disfruto la vida por tu inmenso dolor. Tú tomaste mi lugar en la cruz y sufriste lo que yo debí sufrir. Tú cargaste con mi culpa, Jesús, y mi vida hoy la rindo ante ti. Tú tomaste mi lugar en la cruz y sufriste lo que yo debí sufrir. Tú cargaste con mi culpa, Jesús, y mi vida hoy la rindo ante ti. Con todo lo que soy, mi corazón te entregaré, Jesús. Te adoraré con todo lo que soy, mi corazón te entregaré, Jesús. Te adoraré con todo lo que soy, mi corazón te entregaré, Jesús. Te adoraré con todo lo que soy, mi corazón te entregaré. Con todo lo que soy, mi corazón te entregaré, Jesús. Te adoraré con todo lo que soy, mi corazón te entregaré, Jesús. Te adoraré con todo lo que soy, mi corazón te entregaré, Jesús. Te adoraré con todo lo que soy, mi corazón te entregaré, Señor. Buenas tardes, hermanos. Bienvenidos sean
El culto de alabanza y adoración de la Misión Bautista Vida Eterna de Santiago de Querétaro. Sean ustedes bienvenidos y es un gozo que estén con nosotros en este día especial para los padres. Esperemos que lo sigan festejando muy bien y que de otra manera, que es entregando y adorando a nuestro Señor en este día tan especial. Sigamos con nuestro culto. Y seguimos, hermanos, con nuestro culto. Y dice la palabra de Dios en nuestra Biblia en el Salmo 34. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandecer a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó, y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrá falta de ningún bien. Amén. Y así es como dice la palabra de Dios, como un Padre amoroso para con nosotros. Y hoy es el Día del Padre, también festejémoslo a Él, porque Él es nuestro Padre Todopoderoso. Y qué mejor manera de enaltecerlo, de alabarlo, de gozarnos en Él que cantando estas hermosas alabanzas de la Iglesia Bautista Oreb que nos permite estar utilizando. Alabemos. Liberado, muriendo en la cruz, con todas mis fuerzas yo le seguiré, pues me ha cautivado con su amor salvador. Con Cristo estoy clavado en la cruz y no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por decidido seguir a Jesús, negarme a mí mismo, tomando mi cruz, y todos los días, a partir de hoy, iré tras sus huellas con todo el corazón. Con Cristo estoy clavado en la cruz, y no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por Con Cristo estoy clavado en la cruz, y no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y vivo en la fe del
del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por amor. Con Cristo estoy clavado en la cruz, y no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por amor. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. 3, 4, 1, 2 y... El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida vieja ya he dejado. La vida vieja ya he dejado. La vida vieja ya he dejado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Mi cruz levanto y sigo a Cristo. Mi cruz levanto y sigo a Cristo. Mi cruz levanto y sigo a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Hermanos, es tiempo de decir nuestra profesión de fe. Hacemos nuestra Biblia con la mano derecha y digamos: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Hermanos, es tiempo de escuchar la predicación de nuestro pastor David. Abramos nuestro corazón para que la palabra de Dios en manos de nuestro pastor nos ilumine. Señor, te pedimos que le hagas al pastor David comprender tu palabra, Señor, y así enseñarnos la palabra de Dios, tu palabra, Señor. También te pedimos que abras nuestros corazones para que podamos entender lo que el pastor David nos quiere decir. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amigos, amigas, hermanos, hermanas, estamos iniciando un estudio. Amigos, amigas, hermanos, hermanas, estamos iniciando un estudio en estas predicaciones de un nuevo capítulo, el capítulo 6 del Sermón del Monte. Hemos revisado todo el capítulo 5 y ahora empezamos también una nueva serie que se llama De forma tal que le agrade al Padre, una miniserie. Y el título de este sermón es Hacer lo correcto con la motivación correcta. Padre bendito, te rogamos, Señor, que nos hables, que nos instes, que nos exhortes a tomar decisión para poder vivir conforme a tu voluntad. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Nuestro texto base hoy, empezando este capítulo 6, es Mateo 6 del 1 al 4. Y vamos a hablar sobre la justicia, la misericordia de los hombres.
Y nos dice así este texto: guárdese de hacer su justicia delante de los hombres para ser visto por ellos. De lo contrario, no tendrán recompensa de su Padre que está en los cielos. Cuando pues hagan obras de misericordia, no hagan tocar trompetas delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser honrados por los hombres. De cierto, les digo que ellos ya tienen su recompensa. Pero cuando tú hagas obras de misericordia, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, de modo que tus obras de misericordia sean en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará. El Señor nos está exhortando a vivir de una manera distinta al resto de la gente. Habíamos visto con las bienaventuranzas y después con la serie anterior, vivir más allá de la excelencia, con una ética diferente. Ahora el Señor nos pide que en las obras de misericordia, en las obras de piedad y de justicia, actuemos con una motivación distinta. Tenemos 3 enseñanzas que vamos a ir viendo, pero vamos primero a platicar sobre una anécdota, algo que ocurrió y que está grabado ahí como a manera de ilustración. Dice que había una vez un hombre rico. En la época de Jesús había un hombre muy rico. En ese tiempo no se valoraba la riqueza con los ceros en las cuentas bancarias, las inversiones en la bolsa de valores, las casas o departamentos de lujo en los mejores lugares de la ciudad o del mundo, los viajes, si se tenía o no aviones privados o helicópteros. Incluso hay quien libra el tráfico y se quita de la posibilidad de secuestros llegando a su edificio por la azotea en el helipuerto para llegar a su oficina. La riqueza en aquel entonces era por medio de las tierras de cultivo, la extensión de sus vides, de su olivo, la cantidad de cabezas de ganado bovino, caprino, ovino. Así era la heredad, que a su vez se ponía a trabajar y producía más riqueza. Y había producido para este hombre muchísimo dinero, muchísima riqueza, muchísimas cabezas de ganado, mucho trigo, mucho aceite de oliva, mucho vino. Así que era inmensamente rico. Había mucho trigo en esos graneros, pero también había mendigos a su puerta, todos los días deseando comer, aunque fuera de las migajas que cayeran de su mesa, pero nadie se las daba. Y este hombre rico subía todos los días al templo a orar, y junto a él iba su pequeño hijo, y de pie oraba el rico, muy compungido, muy lloraba, muy emocionado al momento de orar, y oraba de esta manera: Señor, te doy gracias de que no soy como los otros hombres. Señor, te doy gracias por mi trigo, te doy gracias por mi viña, por mis alfolíes llenos. Señor, ayuda a los mendigos, a los hambrientos, a los pobres que no tienen bendiciones materiales que tengo yo. Y mientras oraba así todo emocionado, llorando, su hijo lo observaba día tras día, porque él quería que el niño aprendiera a orar y a comunicarse con Dios. Y aconteció un día que el pequeño hijo, después de la visita al templo, llegó hasta donde estaba su padre y le dijo: Padre, hoy como ayer he escuchado tu oración. ¿Cómo quisiera tener alguno de esos depósitos de trigo? Y el padre le dijo: todas mis cosas son tuyas. ¿Qué harías con el trigo si lo tuvieras? Y el pequeño hijo respondió: abriría los graneros a los pobres, compartiría de los frutos de la vid y del olivo. Yo buscaría con hechos que Dios contestara tus oraciones y te cumpliera tus deseos. Es una anécdota que cuenta Alejandro Clifford para ilustrar esto precisamente. Hay que actuar con misericordia y piedad, no solamente con palabras. Y tenemos 3 enseñanzas. La primera es el principio de ser haciendo. El Señor no está exhortando a sus discípulos a hacer obras de piedad ni de misericordia, porque si de verdad se es seguidor de Jesucristo, se tiene que demostrar en los hechos. Una fe con obras que el Señor muestra con su mismo ejemplo y en los hechos. Esto lo han visto los discípulos, los que han caminado con Él.
A todos atiende, a todos recibe, a los pobres, a los enfermos, toca a los leprosos, atiende a los más necesitados, ha alimentado a miles de personas con el alimento físico, pero ha alimentado a muchas más con el alimento de sus enseñanzas y de su palabra. El Señor hace ahora énfasis no en que se deba de hacer, sino en cómo se debe de hacer. Por supuesto que no está hablando de los diezmos que son de Dios y que debemos cumplir. Está hablando de la misericordia, de la limosna que se le da a los pobres, a los necesitados. Y entonces, en la época del Señor había una cosa que se llamaba bolsa de justicia, que era algo que se apartaba, no del diezmo, sino del otro 90%, para dar a los otros. Se destinaba para repartir. Ser discípulo de Jesús sin tener piedad, sin tener misericordia, no es posible. No es acorde con ello, es imposible. Si de verdad se es discípulo de Cristo, debe haber misericordia en el corazón, piedad en el corazón. Se puede decir que se es cristiano, pero sin estos aspectos solo nos muestra que es de dicho y no de hechos, y no es lo que Jesús tiene por voluntad para nosotros. Ciertamente no somos salvos por obras, pero una fe, una conversión, una identidad de cristiano sin hacer solo nos muestra falsedad e hipocresía. Es a lo que se refiere Santiago, el hermano del Señor, en el capítulo 2 de su libro, versículos del 14 al 18, dice: hermanos míos, si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, ¿de qué sirve? ¿Puede acaso su fe salvarle? Si un hermano o una hermana están desnudos y les falta la comida diaria, y alguno de ustedes les dice: vayan en paz, caliéntense y sáciense, pero no les da lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Sin embargo, algunos dirán: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Fíjense qué interesante. No somos salvos por obras, pero si hay fe, tiene que manifestarse de manera externa, y esto es a través de las obras. El meollo está precisamente en esta última frase: mostrar la fe por las obras. Que las obras sean una manifestación externa de la fe. No que busquemos la salvación por obras, pues esta es por gracia, para que nadie se gloríe, nos dice Pablo en Efesios 2:9. Jesús está manifestando que tener misericordia es consustancial con ser su discípulo. No se puede ser cristiano y ser indolente, no dolernos el dolor ajeno. No se puede ser cristiano y ser inmisericordia. No se puede ser cristiano y tener impiedad, es decir, no sentir piedad por los otros. No se puede ser cristiano y ser duro de corazón, ser cruel y ser inflexible ante la necesidad humana. Imaginemos, por ejemplo, que alguien hoy presume de que es un bombero, pero ante un incendio se llena de temor, no sabe qué hacer y en lugar de ayudar a combatirlo, huye. O un médico que se vanagloria de ser un gran cirujano y al ver sangre se llena de pánico, no sabe qué hacer y se desmaya. O alguien que dice ser piloto aviador o sobrecargo, pero le dan miedo a las alturas y se niega incluso a subir a un avión. No es acorde entonces lo que dice ser y sus obras, y por lo tanto eso es discordante y no le creemos. Lo mismo sucede cuando alguien dice ser cristiano. Para ser cristiano se tiene que actuar conforme al carácter de Cristo. Nos dice el Salmo 116:3: dichosos los que guardan juicio, los que hacen justicia en todo tiempo. Y la justicia implica no solo la misericordia, es sobre los otros pilares de la fe también, la oración y el ayuno. En los tres aspectos hay que hacer para ser, y siendo hay que hacer también. Por lo tanto, buscamos una fe que se manifieste con obras, una fe que manifieste el carácter de Cristo, el carácter de la misericordia, de la piedad, de la manera de sentir el dolor ajeno y hacer acciones por aliviar, por mitigar esto. Y para esto necesitamos estar motivados, y esta es nuestra segunda enseñanza.
el principio de la motivación divina. Así que en estos versículos la recomendación específica de Jesús es: guárdense de hacer su justicia delante de los hombres para ser vistos por ello. Y eso de la justicia implicaba esto de la misericordia, de la oración y el ayuno. Y cuando dice guárdense, lo que quiere decir es: estén alertas, tengan cuidado, estén en guardia, sean precavidos, consideren evitar que la entrega de su justicia, es decir, de esta misericordia, de esta piedad, sea para ser visto, sea para ser reconocido, para ganar elogios por parte de los hombres. Así que de esto es de lo que advierte el Señor. Él da por hecho que tenemos que hacer misericordia, pero quiere una motivación correcta, y por eso nos da la recomendación: guárdense, cuídense. Y es que lo que le importa al Señor es lo que hay en nuestro corazón y lo que nos motiva. Leyendo sobre la motivación algunos libros de administración, encontré dos tipos de motivación que se encuentran en estos libros de administración, y referente a los hombres y referente al trabajo en las empresas. Pero es aplicable. La motivación intrínseca es la que nace de la propia persona. Le conduce a realizar su trabajo con agrado, o incluso más actividades de lo que le toca, sin necesidad de recibir estímulos externos. Es con el fin de satisfacer deseos no materiales, como por ejemplo su autorrealización, o el disfrute de un trabajo, o la tarea por el mero hecho de hacerla. Y la motivación extrínseca se alienta con estímulos externos, es decir, que vienen de fuera del individuo y que le incentivan a hacer o dar más allá de lo esperado. Estos estímulos externos suponen un acicate para lograr objetivos empresariales y mejores niveles de calidad y de eficiencia. Estos pueden ser, por ejemplo, incentivos económicos, o promociones profesionales, o ocupar puestos de jerarquía, o mejorar las condiciones laborales, prestaciones adicionales, etc. En el ámbito empresarial se han ponderado más las motivaciones externas y minimizado las intrínsecas, aunque se reconocen que tienen un valor superior. Dicen: es gente buena, gente que no es interesada y realiza las cosas porque le nacen. Pero Jesús no nos está hablando de esto, nos está hablando de algo todavía superior, mucho más superior que la extrínseca, que la intrínseca. Nos habla de una motivación mayor, que no viene del corazón del hombre, ni mucho menos de los estímulos externos. Jesús nos pide actuar con la motivación divina, la que viene de Dios. Nos dice Pablo en Filipenses 2, versículos 13 y la segunda parte del versículo 12b, dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que estas obras son producto de la fe, nacen no del corazón humano. No es el clásico porque me nació, no es la bondad humana, que no existe más que como una aspiración. Es Dios actuando en nuestra vida. Nacen de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Nos dice el Salmo 44, 21 en su segunda parte: Él conoce los secretos del corazón. Se refiere, por supuesto, a Dios. Él sabe lo que está en el interior de la mente, del corazón, la motivación de cada persona, el porqué de los hechos de cada persona, qué es lo que lo lleva a hacerlo. Y esa es la visión que tiene sobre nosotros. Nadie debe conocer las obras, dice Jesús. Se debe actuar con discreción, en secreto. Así de claro lo pide el Señor, porque es Dios al que hay que agradar y no a los hombres. Es Dios quien ve no solo la manifestación externa de la misericordia, que son las obras, sino también la motivación, lo que hay en el corazón de las personas, y es menester hacerlo por tres razones. En primer lugar, obedecer lo que el Señor quiere para nuestra vida. En segundo lugar, porque así lo mandata. Y en tercer lugar, obedecer porque el Señor así lo mandata. En segundo lugar, porque el Señor juzga. Y el tercero y principal es porque debemos buscar agradar a Dios más que buscar agradar a los hombres. Así que consideramos esa
agradar a Dios, la motivación correcta, mucho más allá de la motivación intrínseca, de la motivación extrínseca de la que nos habla la administración actual. Nos dice Dios en el libro de los Proverbios, capítulo 8, versículos 4 y 5, oh hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres, es decir, a nosotros, a usted, a mí, a todos. Entended, oh simples, discreción, y vosotros necios, entrad en cordura. Así, discreción y vosotros necios, entrad en cordura. Lo que nos está diciendo el Señor es que identifica la indiscreción con la necedad y la necedad como falta de cordura. La ostentación, la búsqueda de vanagloria, la búsqueda de agradar a los hombres, la búsqueda de reconocimiento es una verdadera locura, porque es transitoria, porque es fugaz, porque la gente que en ocasiones tiene un gran reconocimiento en un momento puede perder todo esto. Dios condena la ostentación porque manifiesta arrogancia, vanidad, altanería, desafío ante Dios de quién es el que controla y quién lleva el control de la vida de la persona y como si pretendiéramos escondernos de Dios, pero Él sabe todo. Y sobre todo, altanería cuando se realiza con desprecio para los demás y con actitudes de superioridad. El Señor habla de la hipocresía. La hipocresía es un vocablo fuerte, pero tenemos que entenderlo como se conocía en aquel entonces. Desde entonces viene esa palabra. La hipocresía se relacionaba con el teatro. Los actores usaban una máscara que ocultaba la verdadera identidad y que era una representación externa de lo que se quería mostrar, pero se ocultaba lo que estaba debajo de la máscara. A eso se refiere el hipócrita, aquel que tiene intenciones ocultas, aquel que está con otros deseos, con otros anhelos diferentes a lo que es agradar a Dios. Nada más alejado esto de la humildad, de la discreción que pide Jesús. Que ni siquiera en el pensamiento busquemos la vanidad y el orgullo. Nos dice la primera carta de Pablo a Timoteo en capítulo 5, versículo 25. Asimismo, las buenas obras antes son manifiestas y las que son de otra manera no pueden esconderse. ¿Cómo pretender escondernos de Dios? En la historia, en la Biblia, hay un profeta que lo quiso hacer. Tenía el mandato de ir a predicar a Nínive y tomó el camino contrario. En lugar de caminar hacia Nínive, decidió tomar un barco para alejarse lo más posible a través del Mediterráneo. Jonás quiso esconderse de Dios y terminó devorado por un pez. Y ante la evidencia inexorable de que era imposible esconderse de Dios, terminó obedeciendo. Jesús nos pide esa nitidez en la motivación divina y de pensamiento transparente y diáfano. Que lo que nos mueva a hacer las cosas, que lo que nos lleve a hacerlo será buscar agradar a Dios con discreción, con humildad. Pablo nos exhorta en la carta a los Romanos, capítulo 2, versículos 15 y 16, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio juntamente sus conciencias y acusándose y también excusándose sus pensamientos unos con otros. En el día que juzgará el Señor lo encubierto de los hombres conforme a mi evangelio por Jesucristo. Es el Señor el que conoce, el Señor es el que puede juzgar lo encubierto de los hombres. Así que juzga no solamente lo visible, lo que es evidente a los ojos de todos, juzga también lo que es invisible, lo que solo Dios puede conocer de todos y cada uno de nosotros. Eso es visible para Dios, aunque sea invisible para el resto de las personas. Pero a cambio nos da una recompensa. ¿Y cuál es la recompensa verdadera? ¿Cuál es la verdadera recompensa que vale la pena? Es caminar con Cristo esta vida. Vivir a plenitud cuando ponemos nuestras manos en Cristo Jesús. Cuando aprendemos a caminar con fe. Cuando aprendemos a caminar con esperanza. Porque podemos sufrir las mismas cosas que sufren las personas que no tienen fe y esperanza.
pero la sufrimos de manera diferente. La sufrimos con la certeza de que Dios es más grande que cualquier problema. Y esa esperanza está fundamentada en eso, y esa esperanza se fundamenta en la fe que nos dice la palabra de Dios, la certeza de lo que no se ve. Pero así, con esa certeza, podemos caminar y vivir una vida plena con Cristo Jesús en esta vida, y la recompensa todavía mayor, que es la vida eterna. Es la recompensa verdadera, la recompensa que vale la pena. Retomemos entonces, mis queridos hermanos, hermanas, amigos y amigas, las tres enseñanzas que nos plantea Jesús en este desafío. El principio de ser haciendo, que sea acorde lo que decimos con lo que hacemos, que se demuestre verdaderamente nuestra identidad a través de nuestras obras. El principio de la motivación divina, más allá de la motivación extrínseca, es decir, de lo que fuera de nosotros hay, el reconocimiento, el estatus, lo económico, más allá de la motivación intrínseca, que es lo que nos nace en el corazón, está una motivación mayor, que es agradar a los ojos de Dios. Es la motivación divina. Y el principio de la discreción y la recompensa verdaderamente importante. Busquemos la recompensa de la vida plena aquí y de la vida eterna, para toda la eternidad con Cristo Jesús, para toda la eternidad con nuestro Padre Celestial. Y para los ojos humanos, para los ojos de los demás, actuemos con absoluta discreción, que no se entere la mano izquierda de lo que hace la derecha. Es decir, hasta nuestro pensamiento debe ser limpio y claro. En este desafío, mis hermanos, les voy a contar una historia a un nuevo cristiano, recién convertido, de otra cultura, de ojos rasgados, del oriente, en la península de Corea. Visitó muy contento a uno de los misioneros que le habían evangelizado. Queriendo mostrarle su progreso, le dijo que había aprendido el Sermón del Monte a detalle y deseaba repetirlo delante de él. Y enseguida aquel cristiano repitió palabra por palabra, sin que le faltara una sola, los 3 capítulos que lo componen. Cuando terminó, miró muy orgulloso al misionero y éste le dijo a este nuevo cristiano que no era suficiente conocer el texto, que era necesario poner por obra la enseñanza del sermón. A lo que aquel creyente nuevo, aquel que se había convertido ya grande, que no había conocido nunca en su infancia del amor de Cristo, replicó así: así lo aprendí. Procuraba yo aprenderlo de corrido, de una vez, memorizarlo, y las palabras se me iban, se perdían. Entonces aprendí de memoria un versículo y salí en busca de alguno de mis vecinos, de alguien desconocido en la calle, alguien en el cual poder practicar las enseñanzas de ese versículo. Y entonces se me quedaron bien las palabras. Entonces procuré aprender de esa manera todo el sermón y así lo aprendí. Qué tremendo desafío. Usted, hermano, hermana, amigo, amiga, ¿qué le ha dicho el Señor a lo largo de esta serie de predicaciones del Sermón del Monte? ¿Cómo vamos en ese aspecto? ¿Lo vamos memorizando? ¿Lo vamos viviendo? Tanto nuestra iglesia madre, la Iglesia Bautista Oreb de la Ciudad de México, como todas las iglesias de la red y las iglesias en formación de Oreb, estamos predicando de este Sermón del Monte, escuchando lo que es la voluntad de Dios para nuestra vida y queriendo vivir conforme a la voluntad de Dios a nuestra vida y buscando agradar al Padre. Padre bendito, gracias Señor te damos por tu palabra hermosa. Gracias Señor porque nos instas, nos exhortas, nos llamas a vivir de una manera diferente, más allá de los valores humanos, más allá de lo que podemos alcanzar por nosotros mismos, Señor, porque solamente en tus manos, solamente con tu guía, solamente con tu corazón viviendo en el nuestro, es que podemos dar un testimonio correcto y buscar la motivación correcta, hacer las cosas por la motivación correcta, que es agradar a los ojos de Dios. Gracias por ello, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, qué bueno que han estado con nosotros. ¿Qué tal les han tratado? ¿Qué tal les han festejado
a todos aquellos hermanos que son padres, que son abuelos. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Y también le mandamos un abrazo muy fuerte a una de las pequeñitas de nuestra iglesia, la pequeña Marifer, que el día de ayer fue su cumpleaños. Un abrazo, Marifer, que Dios te bendiga y te guarde. Estamos seguros de esto, que en medio de toda aflicción somos más que vencedores por medio de Jesucristo, quien nos amó. Que pasen muy buena tarde, que Dios les bendiga y les guarde. Un abrazo a todos los papás, bendiciones. Que merece mi respeto y mi cariño, al hombre que ha ganado mi confianza y mi amor, al hombre que acompaña mi camino desde niño, a él mi ángel guardián y protector. Al hombre que acompaña cada uno de mis pasos, al hombre que impulsa mi camino hasta Dios, al hombre que ha dejado recostarme en su regazo,